A ver, alguno que me... no. Bueno, entonces le decía, el tiempo que va a tardar la onda en recorrer, eh, o digamos, de recorrer, sí, la cañería, es 2 veces la longitud de la cañería sobre el tiempo, sobre la velocidad de desplazamiento. Bueno, esto algo que... Profe, Sí, a mí no me queda claro por qué hay como presiones neutras ahí, como presiones neutras. entre poner la sobrepresión y la depresión. A ver, en A, en lo concreto, en lo real no va a ocurrir eso, pero en el punto bien pegado a la perturbación, vos prácticamente no vas a tener un paso, sí, de una sobrepresión a una depresión, que en el caso real va a tener una continuidad. Pero en la zona bien pegada, lo que vas a tener es sobrepresión y ahí inmediatamente después depresión. Ahora, el resto de la cañería, y le va a llevar un rato encontrar esa sobrepresión. O sea, vamos a este caso. El flujo, un observador parado a una cierta distancia de A, puede ser en la mitad de la cañería o cualquier otro punto, no va a ver enseguida la sobrepresión. Va a tardar en llegar a él la información lo que tarde la onda A, la onda de sobrepresión, en desplazarse la distancia entre la perturbación, entre el cierre brusco y el punto S. Entonces, en ese interín, esto no se va ni a enterar, va a pensar que el flujo se sigue, porque de hecho, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Que el fluido se sigue desplazando a la misma velocidad en el mientras y se empieza a acumular en esta zona de compresión. Sí, sí, profe, eso lo veo yo. Lo Sí, que digo entre, ¿puedo poner la otra imagen? esta, Esa. En el que dice B, digamos, entre la sobrepresión y depresión. esta zona. Esa zona, sí, esa zona ahí. Bueno, cuando volvemos para atrás, cuando bueno, en esta parte B está comprimida, sigue comprimida hasta que en algún momento lo alcanza un estado de normalidad, entre comillas, nada más que el fluido, acá en vez de ir hacia la válvula, se va de la válvula. Entonces, en algún momento, la onda de sobrepresión pasa a B, se va para allá, de depresión en este caso, empieza a reducir la presión, y acá B, ¿qué va a ver? Que la presión es P0, o es la presión anterior, y la velocidad del fluido es para allá. O sea, vuelve a la situación previa. En este intervalo, el observador en B va a ver un estado parecido al que tenía antes de la onda del choque. Claro, sí, no me doy cuenta por qué no mantendría constante, digamos, a sobrepresión hasta que se encuentre con la onda de depresión. Bueno, justamente para llegar a la onda de presión, primero se tiene que descomprimir, tiene que estar en una... Porque, ¿cuál es el chiste de esto? Esto no es un lugar, un punto instantáneo, es una cañería que se eleva la presión, alcanza la sobrepresión a toda la cañería, después se empieza a desinflar y el estado de desinflado alcanza primero al punto B y por último alcanza al punto A. Fíjate que B se desinfló más rápido de lo que se desinfló A. ¿Lo ves a eso? Sí, 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 Y sí. cuanto más cerca de A estamos, menos tiempo desinflado vamos a estar. Más nos acercamos a A, más tiempo inflados estaremos. Y menos tiempo vamos a tener para deprimirnos, o sea, digamos, para acomodarnos a la depresión. B, el punto intermedio, una vez que el punto extremo, el tanque, digamos, en esta zona se deprime, que la depresión alcanza el tanque, no, perdón, digo pavadas, al revés.
Una vez que A, que en esta zona, en la zona bien pegada a la válvula, se empieza a deprimir, al revés, se empieza a deprimir, B todavía no tiene la información. ¿Cuándo le va a llegar la información? Y bueno, cuando esta onda de depresión alcance B. Cuando alcance B, va a estar un tiempo deprimido hasta que de vuelta, digamos, hasta que se frene toda la cañería, porque no puede seguir desplazándose. La presión del lado de la cañería es menor que la que se tiene en el tanque, y en algún momento el flujo empieza a ingresar, ya no sale más. Ya por más que digamos, la inercia que traía el fluido, la energía cinética que traía el fluido por desplazamiento, la pierde toda, se frena y empieza a ingresar fluido, que sería este caso. Bueno, cuando empieza a ingresar fluido, que sería este caso, en algún momento, o sea, va a estar en un estado de depresión hasta que en algún momento ingrese de vuelta el fluido y vuelva a establecerse el estado de presión original en el punto B. Claro, sí. Como ese punto, eso donde no se ve ni sobrepresión ni depresión, sería cuando toda la cañería está a la misma presión. Cuando toda la cañería está a la misma presión, claro. A la presión previa al proceso. Al proceso, sí. Digamos, esto es como un resorte. Pensalo, suponete que este es un resorte, así, digamos, que en un estado estacionario está a esta altura, digamos, si no está comprimido ni traccionado. Ahora, el golpe de ariete es como si le tiran un peso y esto pasa a estar en una posición por acá. Se comprime. En realidad se comprime hasta mucho menos que esto, después rebota, sube, baja, baja, hasta que alcanza un estado de equilibrio. Claro, sí. Este estado intermedio, en realidad estaría mal la analogía, tirarle el peso sería el caudal, el flujo. Este estado intermedio sería el punto intermedio que tiene cuando no está ni comprimido ni traccionado. Sí, perfecto, profe. ¿Alguno tiene otra consulta? No, yo personalmente no. Bien. Bueno. Entonces, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo laburen. Es básicamente analizar los términos, analizar las energías, tanto del fluido que se comprime, porque pensemos que dentro de la cañería, cuando se produce este proceso, el fluido tiende a comprimirse, a acumularse, y el conducto, digamos, el recipiente tenderá a expandirse. Entonces, lo que se hace acá es comparar la energía de deformación del fluido y la energía de deformación del conducto, las iguala y llega, digamos, al trabajo que se hace o que hace el fluido para comprimirse o para expandirse el recipiente. Bueno, en resumen, y esto es lo interesante, que es la fórmula de Zukovsky. El delta P, debido al choque, el aumento de presión que se produce por el choque, bueno, es proporcional a la densidad del fluido, B0, que es la velocidad que traía el fluido antes del cierre brusco, o sea, es B0. No se ve bien ahí, pero eso es velocidad que traía el fluido. O sea, fíjense que ya sin entender demasiado, ya vemos que las condiciones previas al cierre son importantes. B0, ¿a qué está vinculado? Está vinculado posiblemente al caudal. Con lo cual, grandes caudales pueden producir efectos importantes de golpe de ariete. La densidad del fluido también es importante. Fluidos de poca densidad generarán efectos menos importantes que fluidos de mayor densidad. Y a este término, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de ρ sobre K más 2 ρ R, ahí no sale bien, R, perdón, sobre sigma
épsilon. Estas son características de la cañería, básicamente. Si bien está el ρ por ahí dando vuelta, y este es característico propio del fluido. ¿Qué características? Acá se ve mejor. ρ, densidad del fluido, y K, que es la elasticidad volumétrica del fluido. Es decir, la elasticidad que tiene el fluido para comprimirse, básicamente la elasticidad volumétrica era la inversa de la compresibilidad. Eso. La capacidad de comprimirse que tiene el fluido. Y, por otro lado, en el caso de la cañería, o sea, este otro término, mejor dicho, depende de qué, del radio, el diámetro de la cañería, el diámetro sobre de la cañería, la E, que es el módulo de elasticidad, y el D, que no me acuerdo qué era, estaba por acá eso. El delta S era otro término. Bueno, me mató. Es característica propia de la cañería. Sí, no me acuerdo que era el delta S. Acá está. Que tiene que ver con la tensión de deformación. Eso. ¿Y qué implica esto? Bueno, fíjense una cosa. Cuando la cañería es bien rígida, por ejemplo, una cañería de fundición, de un espesor bien grueso o algún otro material mucho más rígido que no tenga deformación, o sea, cuando este término aumenta, todo este término tiende a desaparecer, es despreciable, próximo a cero, con lo cual ya entra más en juego las características propias del fluido. Y fíjense, fluidos más densos y más rígidos, como el agua, tienen velocidades de desplazamiento mayores. Y fíjense que la velocidad de desplazamiento, o sea, todo este término, todo este 1 sobre raíz de tata, es la velocidad de desplazamiento. O sea, todo esto de acá, es A. Cuanto más rápido se desplace la onda de sobrepresión, mayor sobrepresión habrá. Es decir, fluidos más rígidos, con mayor velocidad de desplazamiento de la onda de sobrepresión, generarán efectos de onda de sobrepresión más importantes. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, y eso plantea algo interesante. Si nosotros analizamos, ahí bien pegado al lugar donde se produce la perturbación, analizamos qué pasa, hacemos un balance de cantidad de movimiento en un volumen de control en ese lugar, vamos a ver que, digamos, del lado izquierdo, post sobrepresión, versus el lado derecho, donde todavía no se enteró de la sobrepresión y donde todavía se desplaza el fluido, si hacemos ese balance, lo que vemos es que, es decir, de un lado voy a tener, de este lado, presión, por más el delta de presión, menos del otro lado de la onda de sobrepresión voy a tener la presión original, multiplicado por el área, en este caso de paso, y eso lo igualo al intercambio de cantidad de movimiento. O sea, originalmente viene con una velocidad V0 y después se frena, igual a 0. Todo esto por ρ por S, por ρ por el área de paso. Y me dice que la velocidad... Sí, perdón. Acá ¿consideramos disipación de energía o se conserva? Sí, a ver, nos estamos parando en la peor situación, que sería que no existe disipación de energía. La disipación lo que hace es reducir este fenómeno.
es apaciguar este fenómeno, es reducir el efecto de este fenómeno. Pero Claro. ¿qué pasa? Cuando en los instantes inmediatamente posteriores al freno, los efectos de la disipación son despreciables. Podríamos considerar que no hay depresión, que no hay disipación. La disipación empieza a jugar después de un cierto tiempo. Perfecto. Entonces, volviendo, la sobrepresión tendrá que ver con la densidad del fluido, la velocidad que traía el fluido antes de la onda del corte y la velocidad de desplazamiento de la perturbación. Entonces, lo que vemos es que esa sobrepresión es la máxima posible. Y se va a producir, y fíjense que esa aceleración básicamente es delta X sobre delta T. Es decir, siempre que la velocidad de cierre de la válvula, o sea, la velocidad, se habla de cierre porque es donde más se ve esto, pero la velocidad donde se produzca el fenómeno sea, o dicho de otra manera, siempre que el tiempo de aparición de ese fenómeno sea inferior a un tiempo determinado, un T0, que es el tiempo de fase básicamente, que es el tiempo que tarda la onda de sobrepresión en ir y volver, siempre que sea inferior, es donde se produce el famoso choque hidráulico. Es decir, yo cierro la válvula más rápido o en menor tiempo, menor o igual al tiempo de fase, me aseguro un choque hidráulico, o sea, me aseguro una sobrepresión máxima. Cuando la velocidad de cierre sea mayor, o sea, tarde un poquito más de tiempo, siempre las sobrepresiones van a ser menores. A medida que me desplazo hacia tiempos más lentos. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces esto ya plantea, entre comillas, una solución. ¿Qué hacemos para evitar ¿qué hacemos para reducir el efecto del golpe de ariete? Bueno, una forma es justamente aumentar los tiempos de cierre, hacer más suave cualquier perturbación que queramos agregar al flujo. En el caso de una bomba, agregar algún acoplamiento de tipo flexible o algún arranque suave para evitar los sacudones. O en el caso de una válvula, algún sistema de frenado de la válvula para que no sea tan fácil cerrar bruscamente una válvula. ¿Qué es lo que viene ahora? Eso es lo que decía. El método más... en general lo que se busca es al revés, aumentar los tiempos de cierre, aumentar los tiempos de impacto. Llevar el tiempo de cierre lo más adelante posible. Es decir, si yo detecto que el tiempo de fase de mi instalación es de, no sé, 2 segundos, entonces lo que hago es, supongamos que tengamos una válvula de corte de flujo, lo que hacemos es cerrar la válvula con un tiempo mayor a 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Y lo importante es que ese tiempo de cierre esté vinculado con la sobrepresión máxima admitida. Es decir, yo llevo mi tiempo mínimo de cierre a un delta P admitido. A ver, aguárdame un segundo. Ahí está. Otra forma, que eso lo van a ver
o sea, no es tan visible en las instalaciones industriales, pero inclusive en la zona hay de este tipo de soluciones, es más visible en las instalaciones hidráulicas, civiles. Es lo que se conoce como la chimenea de equilibrio o tubo sí, tubo de equilibrio, que básicamente en los embalses sobre todo, ustedes en la cañería cerca del lugar de obturación agregan una columna elevada cuyo nivel sea en realidad superior al nivel máximo que presenta el flujo. El ejemplo está acá. Digamos, si usted en el punto donde pone la chimenea, ¿qué nivel tiene que alcanzar? Y por lo menos el nivel del embalse. Y en realidad mayor, ¿para qué? Para admitir variaciones de presión, unas variaciones de sobrepresión. Entonces, en ese caso, ese aumento digamos, cuando se produce el corte de flujo, el exceso de líquido va hacia la chimenea, hacia ese conducto que absorbe el exceso de líquido que trae la cañería. Inclusive, si es muy importante, se derrama. Esto es válido si tienen algún líquido que no es importante, si están trabajando con algún hidrocarburo o algún líquido contaminante, eso no es válido. Esto es algo más bien rústico. Otra solución es sellar esto, como pueden ver acá, sellar, dicho de otra manera, en realidad no es sellar, sino conectar el conducto a un recipiente a presión. Un recipiente generalmente cargado con presión positiva, que en caso de existir una sobrepresión, esa sobrepresión es, en realidad, exceso de líquido es absorbido por el cilindro. O sea, la cámara se comprime, se reduce el volumen de gas y parte del fluido ingresa a esa cámara, a ese tanque. Pero en todos los casos, esto se hace bien cerca del lugar donde se produce la perturbación, o donde se va a producir la perturbación, porque es donde mayor efecto tiene el golpe de ariete. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Los métodos, las formas de calcular ese cilindro o de calcular las sobrepresiones, no vamos a entrar en detalle, yo lo dejé como visible. No se los voy a pedir en este caso, pero fíjense que tendrán que ver, o sea, tendrán que ver con la longitud de la cañería, es decir, características geométricas de la instalación, caudales circulantes, o sea, no es que el tiempo de fase es algo genérico, tiene que ver con la instalación específicamente y con los caudales circulantes. La dimensión y bueno, con la presión de referencia. Es decir, voy a tener, supongamos una instalación determinada, voy a tener un tiempo de fase y por ende una solución para un caudal y una presión de trabajo determinada. Cuando mi caudal varíe, si yo tengo por algún proceso un flujo variable, mi situación es cambiante. Entonces, seguramente el dimensionamiento de mi solución estará vinculada con la situación de compromiso, con la situación más crítica, que tiene que ver con, por ejemplo, la situación con mayor caudal. Bien. ¿Alguna consulta? No, por mí no, por favor. Bien. Bueno, entonces, ¿les parece que quedemos para el viernes
hacer una especie de taller sobre los ejercicios. La ideal sería que ustedes me propongan dudas sobre problemas y empezamos a trabajarlos. Vale, perfecto. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El tercer parcial más o menos cuándo sería? Y mirá, tenemos que, bueno, yo creo que justamente este viernes cerraríamos flujo en cañerías. Creo que nos queda algo de medidores de flujo, pero bueno, de último lo damos la semana que viene. Vemos si lo puedo dar este viernes, si no la semana que viene. Sí. Y después ya viene turbomáquinas, que es bombas y turbinas. Eso nos va a llevar en 2 semanas, digamos. O sea que vamos a estar ahí al borde del receso para el tercer parcial. Pero la idea sería que la materia se pueda cerrar antes del receso. Y es la idea. De ahí a que bueno. lo logremos otra discusión, pero las ideas que tenías las fui perdiendo en el camino. Ahora lo que tengo es esperanzas. Sí, puede pasar. Es la idea. Trataremos de hacer. Creo que es posible. Y creo que a todos les convendría eso. No sé si tienen Sí, otro pero no interés. sabía si capaz planeaban hacer algo después de las vacaciones. No sabía que habían hablado entre ustedes. No, por eso. claro, lo que probablemente quede después de las vacaciones, porque yo lo que hablé la semana pasada es que seguramente voy a tener que tomarles un examen teórico globalizador, que no pudimos tomarle nada de teoría o muy poco. Tienen un multiple choice que es globalizador, pero digamos va a ser un poquito más contundente. Eso lo vamos a hacer seguramente después del receso. De todas maneras, la idea es hacer algunas consultas para ir acomodándolos, digamos, ir orientándolos, pero como para que se haga un repaso general. Ok, buenísimo. Pero, no sé si vos me lo preguntaste, lo preguntó la vez pasada, no va a haber algo presencial. O sea, no va a haber algo físicamente presencial, me refiero, ¿no? Claro, o sea, ¿y los laboratorios que los vamos a dar o no? Y mirá, la idea nuestra es invitarlos a hacer los laboratorios cuando se pueda habilitar la facultad. Pero buenísimo. no va a ser ahora, o sea, no es obligatorio el laboratorio en este momento. No, bueno, pero si está la posibilidad también está bueno. No sé, lo que no puedo asegurarles es que cuándo va a ocurrir eso, porque van cambiando las cosas. Nuestra idea era ahora, cerca del fin del semestre, originalmente, ¿no? Hacer los laboratorios. Ahora no, la realidad es que nos cambió todo. Si todo va bien para el segundo semestre, seguramente algún laboratorio vamos a hacer y ahí sí la idea es invitarlos. Pero bueno, no sé, yo no quiero seguir mintiéndoles descaradamente. Está bien. Gastón, ¿Estás seguro? Sí. Acá estoy viendo, hoy es lunes 22. 22. Tenemos la clase del viernes 26. Tenemos lunes y viernes que viene son 29 y 3. Sí. Y después tenemos el 6 y el 10 la semana que le sigue, y creo que ahí ya arranca el receso. El 13 creo que arranca. Por eso, vamos a estar medio al límite. Háganse la idea, yo creo que llegamos, que el examen va a ser para la última semana antes del receso. Por lo menos vayan preparando la cabeza para eso. Después, si no llegamos, no llegamos. Pero la idea sería esa. Yo creo sinceramente que sí, se va a poder, porque la semana que viene prácticamente podríamos estar viendo todo lo que es turbomáquinas y nos va a quedar algo para la última semana seguramente. Pero bueno, vayan haciéndose la idea de que para la última semana estaría el examen, y si no, lo hacemos después del receso. Sí, no sé el resto, pero por lo menos yo las materias que estoy cursando, que son todas este cuatrimestre, esa última semana antes del receso no tenemos nada. No tienen nada. Bueno, mejor aún, así los ayuda. Sí, yo estoy igual que Felipe, sería lo mejor. Bueno, dale, no hay problema. De vuelta, para ir ganando tiempo, yo lo que estoy haciendo es no dar tanta práctica. Entonces, tal vez para el viernes que viene arranque dando lo que falta ver de esto, que es medidores de flujo. Y es breve, digamos, se puede llevar media hora. Y después encaramos la ejercitación. Mi idea es que ustedes me propongan digamos, que me planteen las dudas que tengan sobre la resolución de los ejercicios. Así ganamos tiempo, digamos, así ya no se me va tanto tiempo
en dar ejemplos. Bueno, perfecto. Lo mismo para lo que viene. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Yo ya lo cité para el viernes a las 5:30. Dale, profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.